Gracias nuevamente a Cien por la invitación y para hablar de este tema tan importante que es Tips para hablar en público, que es una herramienta que no solo deben utilizar los grandes oradores en el mundo, sino todas las personas debemos tener y conocer estas herramientas porque es algo que nos va a aportar en el día a día. Entonces me presento, mi nombre es Kelly Joana Sánchez Rodríguez, soy administradora de empresas de profesión, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Actualmente tengo una compañía que fundé en el año 2016, Blue CV Consultoría, en la cual me encargo de todo el direccionamiento estratégico y comercial de la compañía. Cuento adicional con experiencia como docente universitaria en todo el tema de finanzas, de matemáticas, en la Universidad Inca de Colombia. Entonces, damos inicio a este tema tan maravilloso. Si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat o nos pueden ir tomar la palabra y con todo el gusto vamos resolviendo este tema de inquietudes que tengan en el tema de hablar en público. Entonces, realmente, hablar en público es un privilegio que todos debemos realmente aprovechar. Como les manifestaba en el momento de mi presentación, el tema de hablar en público no solo lo deberían tener en cuenta las personas que tienen personas a cargo, los jefes, los dueños de las compañías o las personas que se encargan de dictar conferencias, sino todos en estos momentos para temas de supervivencia, porque el tema de hablar en público es una herramienta que nos permite a nosotros mostrarnos como personas, como profesionales, y cuando nosotros no conocemos cuáles son esos tips desde la mente, cómo funciona la mente humana, cómo funciona el cerebro, para yo poderle mostrar mi idea a una persona. Cuando yo hablo de hablar en público, no es llenar un escenario de 200 personas, no es llenar un público grande, no es ir a una universidad a hablarle a muchísimas personas. Con que yo realmente quiera dejar el objetivo es enseñarle a alguien, así sea solo una persona, que se vaya para la casa o que al finalizar esta charla se quede con esta herramienta para su vida diaria, ya uno es un orador y es un orador realmente pues que logró impactar en la vida de alguien. Yo recuerdo, y siempre me gusta empezar con esta historia, cuando hacía cuarto de primaria, ya hace muchos años, hubo una profesora que en algún momento de una exposición me decía que yo era buena en lo que hacía. Resulta que en su momento, no sé si lo hacía por motivación o lo hacía porque algo vio en el momento en que salgo a la exposición, y ella logró, con esas palabras, logró generar algo en mí, y en este caso, pues yo me creí el cuento. Cuando ya yo empiezo un bachillerato, yo era la que quería hacer exposiciones, yo era la que quería salir en el momento de hablar en público, porque alguien me quitó ese miedo, y es el miedo más común que tenemos, y es exponer nuestras ideas a un grupo de personas por el temor a quedarnos en blanco, por el temor a pasar un ridículo, por el temor a que las personas no crean lo que nosotros estamos diciendo. Esas personas que pasaron por mi trayecto del colegio, donde me decían que lo hacía bien, que era muy buena hablando en público, hicieron un favor en mí porque realmente yo me creí el cuento. ¿Y qué es lo importante? Que desde nuestros chiquitines en la casa, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, desde ya les digamos que son muy buenos exponiendo las ideas. Porque la herramienta de hablar en público me sirve para mi crecimiento profesional, me sirve para mi emprendimiento, me sirve para buscar un proyecto, hasta para buscar pareja. Cuando yo no sé hablar en público, cuando yo realmente no sé dar una opinión o no sé expresar una idea, es poco probable un crecimiento en mí. El tema de hablar en público, como le manifiesto, es un privilegio que todos debemos aprovechar. Y en este caso, el principal objetivo que debe tener un orador es que su público, y como les manifestaba, no importa que el público sean 2,000 personas, 200 personas, 20 personas o solo una persona, es lograr hacer una conexión con el cerebro de esa otra persona y que el cerebro se lleve una ganancia. Nuestro cerebro por naturaleza es un cerebro de supervivencia, donde realmente busca tener herramientas que me faciliten a mí. Cuando yo estoy en una charla y yo veo que eso no me facilita, no me aporta, no hubo conexión, realmente finalizó la charla y como que, bueno, me conecté, pero no presté atención porque no logré engancharme con el cerebro de esta persona. En este espacio vamos a conocer tips desde las neurociencias de cómo realmente yo voy a conectarme con esa otra persona y voy a lograr que esa persona se lleve algo de información. Está demostrado en la neurociencia
que la información que hoy yo les voy a brindar en esta hora, en este espacio que ASIEM nos comparte, realmente dentro de 3 días se les va a perder entre el 50 y el 70% de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que sucede? Muchos muy juiciosos van a tomar apuntes, van a escribir, y como lo hacemos cuando vamos a alguna charla que nos interesa, pero la probabilidad que regresemos a esos apuntes es muy poca, o muy pocas personas son las que realmente vuelven a regresar a esos apuntes. Se ha demostrado también científicamente y desde la neurociencia que cuando yo quiero quedarme con alguna de la información, yo necesito enseñársela a alguien. Entonces, mi primera invitación es que estos tips que vamos a ver, que van a ser de pronto tips a algunos muy obvios, pero no practicamos, esos tips se los compartamos a alguien más para que dentro de 3 días no nos quedemos solo con el 30% de lo que vamos a hablar, sino nos quedemos con un porcentaje más alto de la información y lo sigamos replicando. El tema de la oratoria, el tema de hablar en público, de yo saberme expresar, de yo saber cerrar un negocio, buscar un crecimiento, realmente se puede ir mejorando con la experiencia, tenemos que irlo practicando, tenemos que irlo haciendo día a día. Hay algo que a mí me gusta manifestar mucho y es cuando las personas se quieren arriesgar a hablar en público, las personas temen muchísimo al que dirán. El tema de la oratoria nos tenemos que arriesgar desde ya, es por nuestras redes sociales. Tomar un tema de pronto de nuestro interés, un tema que lo sepamos manejar, un tema que nos apasione y exponerlo en nuestras redes sociales es nuestro inicio y es uno de los pilares más importantes en este tema de la oratoria, y es para saber qué opina mi círculo social, para saber qué opina las personas, y realmente eso me empieza a generar una ayuda, porque seguramente nos van a llegar críticas, pero que esas críticas se nos conviertan en críticas constructivas, que seguramente alguien nos diga, Kelly, no hablaste bien, Kelly, no te entendí esta parte, Kelly, realmente la cámara no era tu mejor ángulo. Todo ese tema, seguramente hay personas que lo hacen de detractores, pero que nosotros lo tomemos como crítica constructiva y nos empiece a generar una piel de rinoceronte. Cuando nosotros nos exponemos al público, es muy seguro que el 90% van a ser críticas, que el 90% van a estar pendientes de qué accesorios llevo yo, de qué color de la ropa, de cómo fue la presentación, de si estaba caminando bien, si me estaba expresando. Pero ¿cuál van a ser esos tips en estos momentos y en este escenario? Que realmente nos conectemos con la mente, con el cerebro de las personas para generar impacto y para que nos vuelvan a buscar, a entretener, que al momento que quieran saber cómo hablar en público nos puedan volver a buscar. El primer tip, el no más importante, pero es de los que me gusta muchísimo interiorizar, es el tema de tener presente el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que yo quiero compartirle a mi público? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, y el error más grande que cometemos en el momento de exponer una idea, es recitar todo de memoria. Hay un error muy grande en el momento cuando yo estoy recitando algo de memoria, el riesgo que a mí se me olvide una sola palabra es bastante alto y me puede entrar como tal en generar la mente en blanco. Cuando yo tengo todo de memoria, todas las frases, todas las palabras de memoria y me la aprendo y seguramente la ensayo en el espejo y la ensayo con mi familiar, con mi amigo y me la sé de memoria, pero en estos momentos nosotros dejamos recursos cognitivos libres. ¿Cuáles son esos recursos cognitivos? Las manos, mi cara, la piel como tal, mis ojos, mi sonrisa, y en este momento el cerebro no está concentrado porque dejé esos recursos libres. Cuando yo me aprendo algo de memoria, mi cerebro también está pendiente, qué está observando, qué estoy tocando, qué estoy mirando, si estoy sonriendo, y ahí viene el riesgo de quedar realmente yo en blanco. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro empieza a trabajar y es donde empezamos nosotros a mirar si la persona, el público, realmente está haciendo caras, me está prestando atención, está mirando el teléfono, o me voy a caer, hay un escalón y estoy más pendiente de la escalera, estoy más pendiente del micrófono, estoy realmente pendiente de las luces, de la presentación, y ahí es donde tenemos el riesgo de olvidar todo lo que recordamos, así lo hayamos ensayado 1001 vez. Una de las técnicas y de los principales tips en el momento de interiorizar el mensaje que yo quiero lanzar a mi público es generar una lluvia de ideas, pero construir una historia en nuestro cerebro. A nuestro cerebro, y nuestro cerebro está diseñado para contar historias. ¿Qué sucede? Yo les puedo decir a ustedes,
Pepito, le voy a contar una historia, pasó así, vi esto, lo vi, estas son como tal el paso a paso de lo que vi, y se nos va a quedar mucho más rápido una historia que nos contaron a recordar una clase de matemáticas, a recordar una clase de economía, a recordar una clase de ingeniería. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para contar historias. Interiorizar el mensaje a través de historias, cuando yo en estos momentos estoy presentando algo de tips para hablar en público, pero en este caso lo tengo de manera de historias, donde yo recuerdo que en la próxima presentación, la próxima diapositiva, voy a hablar de esta señorita que está de color rojo, seguido de esta que está de color negro, y seguido de la de Prezi, y así consecutivamente. Esto es una historia que yo creé en mi mente, es una historia que solo yo conozco y me va ayudando a llevar el hilo, me va ayudando a llevar el hilo de la información, me va dejando permitir que mi cerebro esté realmente concentrado. Entonces, error número 1 que cometemos en el momento de hablar en público o de exponer ante una junta o de hablarle a mi equipo de trabajo o seguramente de hablarle a mi pareja es en este caso memorizar. Cuando yo tengo algo de memoria, créanme que el riesgo es muy grande de yo olvidar alguna palabrita, ya se me olvidó todo el mensaje. Entonces, al interiorizar, vamos a generar es mejor historias en nuestra cabeza que nos permitan como tal ir llevando el hilo de lo que vamos a platicar. Ir llevando el paso a paso, genere conectores y que nuestro cerebro esté trabajando en esa historia y esté recordando. Por eso es muy importante el tema de que nosotros no olvidamos cuando nos cuentan una historia o cuando vivimos y lo observamos, pero nosotros sí olvidamos lo que prácticamente nos están como tal informando y no estamos tan conectados. Entonces, tip número 1, interioricemos ese mensaje a través de nuestras historias. Las personas que tienen el Guinness Record, el mayor Guinness Record en recordación, en mente, la persona esa que tiene se me escapa la mayor, ¿cómo es la palabra? Que tienen en este caso la mayor recordación, la mayor mente humana que dicen que recuerdan y todo. Estas personas cuando recuerdan lo que hacen es recordar historias. Hay personas que dicen, bueno, voy a recordar un número y tiene cantidad de dígitos y lo recuerdan es porque empiezan a generar historias, a contar, a asociarlo con colores, a asociarlo con eventos que le hayan sucedido en su día a día. Y así es muchísimo más fácil yo recordar lo que voy a manejar como tal en el escenario. El tip número 2 es, en este caso, la entonación. ¿Qué es lo que sucede? Se ha demostrado que el cerebro, la primera conexión que tiene con una mente humana es el tema de la entonación. Yo recuerdo, y a mí me gusta este tema, en algún momento estaba en una reunión de negocios y había una persona que no trabajaba conmigo, pero estaba al lado, en el cubículo de al lado, y resulta que esta persona recibió una llamada seguramente de un colega y por su tono de voz, porque fue un tono bastante agresivo, bastante fuerte, de una vez llamó la atención de las personas que estábamos ahí. Todos la volteamos a mirar a manera de chisme porque nos causó bastante impresión el tono de voz en el escenario en el que nos encontrábamos. Y este tono de voz, lo primero que nos generó a nosotros es, no queremos que esta persona sea nuestra compañera de trabajo. ¿Qué pasa? La entonación genera emociones, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Hace muchísimos años, las personas como tal se comunicaban a través de sonidos. Con este tipo de sonidos nosotros podíamos saber o las personas podían saber si se encontraban en un peligro, si se encontraban en riesgo o sinceramente si estaban platicando. Entonces, ¿qué sucede? Los oradores de los años 80 todavía acostumbran que en el momento de hablar en público gritan y alzan muchísimo la voz. Para el cerebro esto es llamativo, pero cuando yo todo mi discurso, todo mi momento de hablar con el público es con un tono alto, esto genera cansancio en el cerebro y por eso es que llegan las desconexiones. Ahí es donde uno empieza a mirar la hora, uno empieza a mirar qué hora es, ya se va a acabar la reunión. Y este tema también se ve mucho en los políticos, cuando hay reuniones de política, cuando hay personas hablando en los medios de comunicación, tratan de tener tonos muy altos y se ha demostrado de manera, desde la neurociencia, que el cerebro también se conecta cuando yo hablo bajito o cuando yo necesito tener un tono de voz alto porque quiero resaltar alguna información importante. Cuando yo quiero resaltar alguna frase, algo importante que quiero que se conecte, en este caso con mi público, hago un tono de voz alto, pero puedo volver a mantener un tono bajo. Entonces, mantener un tono con un ritmo bajo, equilibrado, no es necesario gritar.
los oradores de los años 80 todavía acostumbran y todavía vemos mucha gente en sus discursos que mantienen el tono de voz elevado y alto, y esto cansa al cerebro. Entonces, es muy importante porque la primera sensación que tiene el cerebro es de conectarnos positivamente o de manera negativa, es nuestra entonación. ¿Cuál es ese tono que yo estoy manejando en mi discurso? Porque de esa manera yo lo voy a ver y lo voy a percibir como un tono positivo o como un tono negativo. Recuerden la historia que les acabo de comentar de esa compañera, donde por el tono de voz sí nos llamó la atención, todos volteamos a mirar de una vez porque nuestro cerebro se conecta de inmediato y quiere saber qué está sucediendo. Pero en el momento, la emoción que nos envía como tal, a nuestro cerebro es una emoción negativa. Y ahí es donde uno empieza a decir, esto no me gusta, esto no es. Entonces, ten muy presente el tema de la entonación cuando yo manejo equipos de trabajo, cuando yo quiero bajar una información y tengo un equipo resistente al cambio, cuando yo realmente quiero bajarle una información a un familiar, a un amigo, a un compañero, el tono es lo principal para que el cerebro se conecte conmigo y acate la idea como positiva o acate la idea como negativa. El siguiente tip es el cuerpo. Miles de años atrás, como les manifestaba, realmente el ser humano se comunicaba a través de voces. Pero ¿qué sucedía? En el momento en que generaban ruidos bastante bruscos porque no existían las palabras, el cuerpo salía a flote, que es muy importante por el momento en el que yo estoy expresándome en el público, el movimiento de mis manos, cuáles gestos hago yo con mi cara, con mis ojos, mi sonrisa. Es muy importante, yo también menciono, cuando nosotros estamos en la presencialidad, es muy diferente dirigirme al público que de manera virtual. La virtualidad tiene un reto enorme en el momento de yo expresar una idea, porque las personas no me están percibiendo, porque es muy difícil lograr la conexión. En este caso, ¿qué vamos a tener? En cuenta otras herramientas que nos ayuden, porque pues el tema del cuerpo es poco probable que nos vean. En el momento cuando yo hacía comités, hacía reunión con mi equipo de trabajo, yo pedía que por favor todos me activaran la cámara sin manejar un tono de que yo soy la jefe y lo tienen que hacer, sino que lo hacía de manera de dinámicas. Hagamos una dinámica, saludémonos, mirémonos, porque sí es importante y al cerebro le gusta para mantener conectados que nos estemos viendo, que me vean las manos, que me vean los ojos, que me vean la sonrisa. Mantener la comunicación con el cuerpo es súper importante porque el cuerpo es el 51% de lo que yo quiero expresar. Realmente el cerebro lo primero que llega es por la entonación, seguido del cuerpo y por último las palabras. El cerebro lo último que escucha son las palabras. Entonces realmente no, el mensaje que yo le quiero dar a mi público tiene que irse expresado de cómo estoy yo, que yo tenga conexión, que las personas vean mi cuerpo, que las personas vean mis manos, que las personas vean mi rostro. Por eso es súper importante la imagen que yo tengo en el momento que estoy enviando un mensaje como tal. En las entrevistas de trabajo, nosotros mencionamos muchísimo en el momento en que estamos asesorando a una persona en la búsqueda de empleo, que la expresión corporal, como les decía, es el 51% de la entrevista. Entonces, ¿qué sucede? No me puede ver el entrevistador porque está del otro lado de la pantalla. Miremos la cámara fijamente para que el entrevistador tenga la sensación de que yo realmente lo estoy mirando a los ojos. Tratemos de tener descubiertos nuestros brazos para que a la hora de la entrevista yo pueda hablar con mis manos, hablar con mis gestos y dejarme ver el otro lado de la pantalla. Entonces es súper importante el cuerpo en el momento de yo expresarme, yo dirigirme hacia mi público. Soy enemiga número 1 de los micrófonos con cables, de los micrófonos tradicionales, porque esto genera un distractor. El micrófono genera un distractor porque yo estoy pendiente más del movimiento del cable, estoy más pendiente del movimiento como tal del micrófono y no estoy pendiente realmente de mi cuerpo, de cómo yo me quiero expresar, de qué quiero que digan mis manos a mi público. Tener apuntes, eso es algo que no deberíamos utilizar, porque así no sepamos todo y enlacemos todo con historias y ya mi mente sepa qué es lo que le va a enviar al público objetivo. El tener apuntes en la mano me genera un distractor y quiera o no voy a tener que recurrir a esa información a leerla. Así yo tenga la información súper clara. Entonces, ¿qué es súper recomendado? No tener nada en las manos que me genere distractores en el momento en que yo quiero enviar un mensaje.
cero botellas de agua en las manos, cero el micrófono, tener apuntes o tener un libro y voy de lado a lado. Eso es algo que no deberíamos porque genera distracciones. Cuando yo veo en el público una persona que tiene una botella con agua y va de arriba abajo, créanme que el cerebro va a estar viendo el movimiento del agua en todo el transcurso y la información que me está enviando el orador no la estoy captando. Así todo el tiempo yo estoy diciendo que sí en la entrevista. En esos 3 próximos días que pasen, ese 30% ni siquiera va a existir de información porque todo el tiempo mi cerebro estuvo conectado en el movimiento del agua. Todo el tiempo mi cerebro estuvo conectado en que la persona va a pisar el cable y se va a caer. Todo el tiempo mi cerebro estuvo conectado realmente en que la persona no sabe la información y está leyendo los apuntes. Entonces, muy importante lo que realmente nosotros desde nuestro cuerpo queremos decirle a nuestro público objetivo. Vuelvo y digo, no importa que no tengan que ser 2.000 personas, 1.000 personas, con que sea solo una persona, desde el momento de la entonación, desde que yo tengo clara la idea que le voy a decir a la persona y de cómo mi cuerpo está dando la información, empiezo a tener conexiones con la persona y puedo decir, esta persona se llevó un poco más del 30% de la información, un poco más del 40%, un poco más del 50%, porque dentro de 3 días seguramente ya va a olvidar el 70% de lo que yo le estoy manifestando. Otro tip muy importante, el tema de la ropa. La ropa juega un papel bastante importante en cómo me veo yo y esto genera y juega más en la variable de los distractores. El cerebro se conecta con los contrastes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me voy a una conferencia y tengo seguramente una camisa blanca y tengo una corbata vino tinta, a pesar que luce los colores y están acorde y no serían colores que chillen y que sean llamativos, para mi cerebro, a pesar que la información esté muy importante, muy llamativa, voy a estar muy pendiente del color de la corbata, voy a estar muy pendiente del blanco con el vino tinto, entonces empieza la mente, yo le pondría un blazer de tal color o unos zapatos de tal color. Entonces, si yo quiero que mi público esté conectado conmigo, lo primero que debemos saber es cómo estamos presentados ese día, porque es el momento del impacto. El primer impacto vale muchísimo, los primeros 10 segundos son importantes en el momento del escenario, de cómo yo realmente me estoy presentando. Este ejemplo de estas 3 señoras son ejemplos muy llamativos que deberían usar. Personalmente yo siempre recomiendo el color negro. El color negro tiene un contraste con el color de la piel y resulta que en el momento en que yo genero y dejo mostrar el color de mi piel a mi público, voy a generar muchísimo más conexión y voy a dejar que mi cuerpo hable lo que yo le quiero enviar a mi público. Este es otro ejemplo que es muy ganador, personas vestidas de color negro, donde hemos visto que los mayores oradores y los más reconocidos a nivel mundial tratan, no siempre, pero tratan de mantener prendas de color negro. El color negro tiene un contraste muy importante y genera impacto en nuestro cerebro. Esto no lo deberíamos hacer. A pesar que son pintas y modas muy bien, seguramente impactan si llegan a una cita, estos son prendas que se deberían utilizar en otros escenarios, otro momento, en otros ámbitos, pero no en el momento en que yo quiero hablarle en público a alguien, no en el momento en que yo me estoy dirigiendo a ciertas personas, porque lo que va a hacer mi cerebro es va a estar conectado con esas rayas rojas, voy a estar conectado con esos cuadros grises, con esa corbata, y empezamos nosotros a generar distractores, que de manera inconsciente puede ser que yo digo, me voy súper bien presentada porque necesito generar impacto, voy a generar impacto mis primeros 10 segundos, pero les garantizo que del resto de la conferencia van a estar pendientes de los accesorios, de qué gafas tan lindas, qué collar tan bello, qué corbata tan bonita, luce, no luce, y empieza mi cerebro a trabajar otra serie como tal de ideas y no prestarme atención realmente en lo que yo quiero exponer en mi público. El siguiente tip, la presentación. Yo siempre digo, Prezi es una herramienta maravillosa, es muy linda, pero genera distracción. ¿Por qué? Porque los movimientos que maneja Prezi no deberían estar en un momento en que yo me quiero dirigir a un grupo de personas, porque la presentación de Prezi distrae muchísimo el cerebro, tiene una conexión muy grande y está diseñada para que mi cerebro empiece a leer y no necesito que mi cerebro lea, yo necesito que mi cerebro, que el cerebro de ustedes escuchen, pero que no lean. Al cerebro le gustan las cosas sencillas. Yo amo PowerPoint, definitivamente amo esta herramienta, es una herramienta bastante sencilla,
en lo posible tratar de que sean presentaciones como muy enfocadas en lo que se quiere hablar, no tan cargadas, no tan con tantos movimientos, porque el cerebro se queda concentrado en los movimientos a pesar que nos manifieste otra cosa y que realmente estemos supuestamente prestando atención a alguna información. Entonces, en el momento de la presentación, yo no recomiendo Prezi por el tema de los movimientos que tiene este tema de herramienta. En lo posible, recomiendo que se utilice PowerPoint. Pasamos al tema de la letra. Este tipo de letra, muchos oradores caen en el error de utilizar la de Times New Roman, y este tipo de letra tiene espérenme un segundo si puedo compartir, sí. En este caso donde están estos círculos rojitos, estos son conectores con el cerebro, y el cerebro como tal genera conexión directamente con ellos. Este tipo de letra está diseñado cuando yo quiero que mi público lea. Y vuelvo y repito, el público no debería leer una presentación, el público debería estarme escuchando a mí. Por eso también es muy importante. Hay lugares donde los escenarios apagan la luz, dejan solo que se vea la presentación y el orador queda perdido. Eso tampoco debería ser, porque el cerebro necesita estar conectado conmigo como orador. Entonces, este tipo de letra del Times New Roman es muy buena si yo quiero que mi público objetivo lea. Pero si yo quiero que mi público objetivo esté pendiente de mí, yo recomiendo el tema de la letra helvética. Helvética es un tipo de letra moderna, es un tipo de letra que genera impacto y también genera impacto con la mente. Jugar con los colores y con este tipo de letra, donde se recomienda que se utilice siempre color negro, y color blanco. Dependiendo del tema que yo voy a trabajar, voy a empezar a intercalar otro tipo de colores, en este caso el color rojo, pero también pueden utilizar color naranja, pueden utilizar el color azul, todo depende del tema que quieran realmente pues exponer. ¿Qué pasa con el color rojo? El color rojo despierta el cerebro, el color negro hace que la letra salte y el color blanco ilumina, y en este caso activa la mente en el momento y la genera como una iluminación para tener más atención. Entonces, jugar con el tipo de letra helvética, que genera impacto, pero no quiero que mi público lea, jugar con el color rojo, con el color negro y con el color blanco, es muy ganador a la hora de yo presentar una diapositiva, de hacer una exposición, cuando yo estoy hablando en una junta donde quiero exponer cifras, tratar de que la presentación no sean presentaciones muy cargadas, porque si yo estoy haciendo todos estos tips uno a uno, teniéndolos presente, cómo voy presentada, mi tono de voz, que la imagen, que todo el mensaje que yo quiero enviarle a mi público sea un mensaje claro, sea un mensaje conciso, y lo estoy haciendo todo, pero llego con una presentación muy cargada, el cerebro pierde, en este caso, la conexión conmigo, pierde el interés por la información, porque a nuestro cerebro nos gustan las cosas sencillas. Nuestro cerebro quiere ganar siempre por el tema de la supervivencia y se quiere llevar algo de la información, pero con el tema de la sencillez. Entre más sencillo, más ganador voy a tener yo en el momento del escenario. Apoyarnos en imágenes. Lo que les manifiesto, que no sean imágenes muy cargadas. Este tipo de imágenes donde el boom del e-commerce latinoamericano no es una imagen que se recomiende en el momento de una presentación, sino yo puedo llevar esta imagen realmente a unas 2, 3 imágenes adicionales donde sea más resumido, o seguramente con otras imágenes y yo la explique, para que el cerebro solo vea una imagen y realmente yo entro a explicarlo. Recuerden que al cerebro le gustan las imágenes, el cerebro se queda con los colores, el cerebro se queda con las historias. Por eso sucede muchísimo en el día a día, que a mí me queda más fácil acordarme de un chisme de hace 3 años a realmente una clase de historia que me hayan podido dar ayer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para reconocer imágenes, para reconocer colores y para reconocer historias. Este tipo de apoyo de imágenes es muy ganador. La infografía que está aquí en la parte derecha de la pantalla es muy ganador, donde yo cambiaría las letricas, que ahí las traté de ocultar un poco, pero yo cambiaría las letras y pondría imágenes, para recordar que en el 80 sucedió esto, que en el 87 pasó esto, y en el 92 esto, y mi cerebro empieza a generar conexiones. Cuando yo quiero bajarle una información a mi equipo de trabajo y empiezo a decir, no, que Brasil, el 21.4, donde tuvo un crecimiento del 30%, del 27.8, y empiezo a hablarle de cifras, de números, seguramente en el momento tengamos la concentración de todos y todos nos digan que sí, entendieron.
pero al salir de esa conferencia, de esa reunión, de esa capacitación, dudo mucho que esa información se les haya quedado. Entonces, este tema de apoyo en imágenes es muy bueno cuando yo voy a dirigirme a un público y le quiero, y que el objetivo sea que se lleven una herramienta para la casa. No importa si acabamos a ver 5, 6, 7 tips, con que se lleven uno y lo hagan práctico en sus redes sociales, con su grupo familiar, con su empresa, con sus emprendimientos, con sus colegas. Esto es muy ganador porque empiezan a mejorar cada vez como tal ese miedo que da y ese pánico escénico a la hora de yo transmitir una información. El tema de hacer dinámicas con las imágenes, donde yo involucre a mi público. Ahorita el tema de la virtualidad puede ser un poco complejo, pero yo necesito involucrar a mi público y que mi público vea que en los años 80 sucedió esto, pero que otro grupo de personas me expliquen que en el 92 sucedió esto, y así sucesivamente, donde yo involucre a mi equipo con imágenes que sean llamativas y que el cerebro, si yo mañana le puedo preguntar qué sucedió en el 92, el cerebro me puede decir, pasó esto porque recordé de una vez como tal la imagen que puse. Al principio de la presentación yo les mostraba la imagen de una niña con camisa roja, de una señorita con camisa roja, y a mí de una vez en la historia que Kelly se puso en su mente fue una niña de entonación, una niña cantando, que la vio en algún momento en una iglesia, tenía una camisa roja, y de inmediato empieza a generar en mí una red y a encadenar como tal una serie de historias que a mí no me dejan olvidar que esa niña roja la puse porque en una iglesia en algún momento vi una niña cantando de ese color. Entonces, todo el apoyo en imágenes que yo tenga a la hora de lanzar una idea, a la hora de hablar en público, va a ser muy ganador porque a mi cerebro no le va a dar espacio para desconcentrarse. Al contrario, va a estar concentrado porque lleva el hilo de la información y el público objetivo está viendo imágenes que el cerebro empieza a guardar y a retener. Y esas imágenes se van reteniendo con la información que nosotros le queremos brindar. Por ejemplo, algo que quiero que se lleven, el tema de la letra, el tema del Times New Roman. Si yo quiero que mi público lea, le pongo ese estilo de letra. Pero si yo quiero que mi público se impacte, seguramente le pongo helvética. Entonces, este tipo de herramientas van a ser muy ganadores a la hora de ustedes lanzarse a hablar con 1, 2, 3 mil personas. Uno de los puntos, y considero que es de los puntos más importantes, es la credibilidad que nosotros tenemos ante el público. Ahorita los medios de comunicación, las redes sociales, el acceso a la tecnología, nos permite a nosotros tener acceso a la información, estar muy informados y en muchos de los casos estar desinformados. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy interesada en un tema, lo primero que yo hago es saber quién va a ser el orador, quién va a ser la persona que va a exponer sobre ese tema, y empiezo a indagar en las redes sociales qué hace esa persona. Entonces, cuando yo no tengo coherencia entre mi perfil con lo que realmente la persona es en redes sociales, pues empiezo a generar incredulidad con la información que yo estoy dando y pierdo credibilidad con mi público. Por eso al principio de la presentación yo les decía que es muy importante, así sea que mi público objetivo sean 2 personas, 3 personas, es muy importante empezar yo a ensayar a través de mis redes sociales. Pongo un celular, me grabo, pregunto cómo me veo, si lo mejoro, si no, y lo lanzo. Y empiezo a generar tips acerca de esa información. Si a mí me apasionan las finanzas, ¿por qué no explicarle un día en un video de 1 minuto a alguien cómo generar mayores ingresos? Si a mí me genera impacto el tema de la empleabilidad, ¿por qué no enseñarle a alguien cómo hacer su hoja de vida? Pero empecemos a lanzarnos en nuestros medios porque las personas indagan sobre nosotros. Hay una historia y a mí me gusta mucho traerla en estos escenarios, y es cuando recién yo empecé en el mundo de las ventas, más que todo me ejerzo en la parte comercial, estoy ejerciendo en el área comercial, y yo no tenía personas a cargo. Yo inicié como tal siendo una consultora comercial, y mi deseo era tener equipo a cargo. Entonces yo leía sobre manejo de equipos, sobre liderazgo, sobre ventas, pero toda esa información en su momento yo lo estaba haciendo de manera inconsciente. Me gustaba compartir. ¿Por qué? Porque cuando yo le enseñaba a alguien, la información se me quedaba mucho más tiempo. Hay quienes dicen que realmente enseñarle algo a alguien es aprender 2 veces. Entonces, cuando yo le compartía esa información en mis redes sociales, en mis medios, de cómo liderar equipos, aun cuando yo no lideraba equipos hace unos años, cómo manejar y cómo dominar equipos de alto impacto, equipos vendedores, bueno, toda esa información yo la compartía, y de manera inconsciente hice que mis jefes, en ese entonces eran unos jefes mexicanos, estuvieran en mis redes sociales.
No sabía yo que ellos estaban leyendo lo que yo compartía y hubo un momento donde me dejaron liderar un equipo de 14 personas cuando yo no tenía nada de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? La credibilidad es muy importante en estos escenarios porque las personas indagan sobre nosotros. No es necesario que yo tenga que ir a llenar un público, un estadio para poder hablar de algo. No, la credibilidad puede ser mi equipo de trabajo, la credibilidad puede ser mis clientes, mis proveedores, mi pareja. Cualquier persona a la cual yo le quiera emitir un comunicado, un objetivo, una información, va a indagar sobre nosotros. Entonces es muy importante empezar a pulir esas redes sociales y que la gente encuentre sobre nosotros en las redes, en los medios, en los diferentes medios, información relevante para generar y que digan, esta persona conoce el tema, si esta persona habla de finanzas es porque sabe, si esta persona habla de seguros es porque sabe, en fin. Entonces, generar credibilidad en este escenario a mí como profesional, a mí como persona, me genera mayor seguridad en el momento en que yo empiezo a hablar de algo y podré tener la autoridad para decir, voy a explicar esto, voy a decirle, no, esta presentación yo le quitaría esto, en su aspecto personal yo le pondría este accesorio, le quitaría, hablaría esto. Entonces, generemos credibilidad de nuestros temas de interés, que si manejan algunos temas de ingeniería, otros temas de consultoría, empecemos a generar credibilidad en nuestro medio, pero a través de las redes sociales. Que las redes sociales hablen por nosotros y no seamos nosotros los que tengamos que llegar a un público a decir, yo he hecho esto, yo escribí esto, yo hablé esto, búsquenme en tal página. No, que al final de cada presentación estén nuestros medios, es en nuestras redes, es en nuestro teléfono, y que la persona que está del otro lado de la pantalla en estos momentos, estoy segura que alguien seguramente está entrando en LinkedIn a ver qué hace Kelly Joana Sánchez Rodríguez. Entonces, generemos credibilidad a nuestra red, a nuestro medio, a través como tal de nuestra información, de nuestro aprendizaje, enseñándole a otras personas qué es lo que realmente nosotros hacemos. El siguiente tip, construir historias. El storytelling es una herramienta muy ganadora a la hora de yo vender, a la hora de yo exponer una idea, de presentar un informe, de hablar en público, como es el objetivo de esta reunión. Entonces, cuando yo construyo historias, a mí se me hace mucho más fácil que las personas se conecten conmigo porque queda mejor yo decirles en estos momentos que hace unas semanas me encontré con una compañera que tenía un tono de voz bastante fuerte con otro compañero y generó impacto en mí. ¿Por qué? Por su entonación fue alta, pero la emoción fue negativa. Yo empezar a explicarle cómo funciona el cerebro, cómo funciona en este caso el tema de la entonación, el tema de las emociones. Entonces, el contar historias, el construir historias, enlazan y enganchan mucho más con el cerebro. Este tema de storytelling es una herramienta que funciona mucho en las aseguradoras. El tema de los seguros, cuando yo quiero explicarle a alguien a través de una calamidad que le sucedió a esta persona y le ofrezco esto, en el momento en que yo quiero exponer una idea, es mejor yo decirle, te voy a contar esta historia, le pasó esto. Entonces, siempre acostumbremos a construir historias. Las personas que tienen emprendimientos, las personas que tienen marcas ya, que ya tienen empresa, el que aparezcan en los medios, en las redes sociales, hablando del detrás de cámaras de sus empresas, o las personas, la historia de las personas que trabajan con nosotros, cómo es un día a día del contador público de mi empresa, cómo es el día a día del auxiliar administrativo, de la persona de recepción, del señor de guardia de seguridad. Todo ese tema de historias enganchan y hacen mucho clic con mi cliente, porque las personas nos conectamos con esas historias y cuando yo conozco la historia del vigilante de la empresa ABC, seguramente yo voy a acordarme más de esa empresa ABC por la historia del vigilante. Cuando yo conozco que el contador público le sucedió tal cosa con su hijo, con su hija, me voy a acordar y voy a generar de una vez recordación por esa empresa, por la historia de ese contador. Entonces, mi invitación para las personas que tienen emprendimientos, para las personas que tienen equipos de trabajo y que quieren bajar una información, acostumbren a contar una historia. Involucren al público, pero cuenten una historia, porque cuando nosotros nos cuentan algo es mucho más fácil volver a replicar esa información y contársela a otro. Así juguemos al teléfono roto y la historia empieza a cambiar, pero que genera recordación, genera recordación. Por último, y el tip, considero yo que es el tip más importante que podemos tener en estos momentos de hablar en público, pasa, un segundo, espérenme que se me bloqueó. En este caso, pasa a ser
Una cosa en este caso es yo querer aprender a hablar, porque no solo debe ser en público, sino aprender a hablar, pero cuando yo no tengo mi autoestima, cuando yo no tengo mi seguridad trabajada, mi psicología, mi presentación personal, nada de lo que yo le estoy expresando a mi público va a ser real, me lo van a creer. Tengo que trabajar primero en mí mismo, en mi seguridad. Las personas que se arriesgan en este mundo de dictar conferencias, de dictar charlas, de exponerse públicamente, corren el riesgo de tener críticas, sí. Y muchas veces estos detractores son las personas que nos hacen crecer, porque entre más hablan de uno, pues en este caso todo el mundo quisiera saber, pero ¿por qué hablan de esta persona? Y empiezan a indagar sobre mí, empiezan a indagar cuál es mi historia, qué estoy aprendiendo, realmente pues como tal, qué está aportando mi historia, qué está aportando Kelly a lo que yo realmente le quiero enviar al público. Entonces los detractores entran a sumar en esta parte, no nos podemos tomar las cosas a personal, seguramente no a todos les va a gustar la presentación, con que una sola persona se haya conectado y haya aprendido esta serie de tips, que es muy importante. Yo les voy a compartir esta presentación, estas memorias para que las recuerden, para que en el momento en que van a vender una idea, en el momento en que hasta para pedir un permiso tenemos que saber hablar, tenemos que saber expresarnos, es muy importante como tal tener presente que yo, Kelly Sánchez, soy la principal herramienta, la principal estrategia a la hora de hablar en público y tengo que trabajar en mi psicología, en mi seguridad, en mi presentación personal y realmente pues creerme el cuento, porque hace unos años cuando hacía cuarto de primaria alguien me dijo, usted es muy buena exponiendo, me creí el cuento y es importante que trabajemos en eso a diario, que nosotros nos creamos el cuento, que somos buenos haciendo lo que hacemos, que así las personas critiquen, tenemos que ir mejorando y que esas críticas se nos conviertan en crítica constructiva y me ayude como tal a mejorar. Les quiero compartir esta frase. Realmente en la vida, denme un segundito, en la vida no solo hay que aprender a hablar, sino aprender a hacer. Y les dejo esta frase en el tipo de letra Times New Roman, porque no me interesa que genere impacto y que me escuchen, sino que realmente el cerebro de ustedes se conecte con esta frase y lea. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, ingenieros, si tengan alguna inquietud acerca de hablar en público, si les ha sucedido algo y nos quieran compartir. Perfecto, doctora Kelly. Bueno, vamos a verificar si alguien tiene alguna inquietud. Mientras, pues, la felicito por tremenda presentación. Hemos aprendido, incluyéndome, que hemos aprendido en verdad bastante sobre este tema. Bueno, aquí nos escribe la ingeniera Adriana Lucía Osorio. Qué excelente presentación. Felicitaciones y mil gracias. Bueno, continuamos viendo. Recuerden dándole clic a la parte superior derecha de sus pantallas. En el icono de la manito sabré que quieren participar y les habilitaré el micrófono. Bueno, ya como escucharon también a la doctora Kelly Joana, las memorias serán compartidas. Una vez que ustedes nos hayan ayudado respondiendo a la evaluación que les aparecerá en pantalla una vez finalicemos la actividad. Y ya, bueno, ya en breves minutos daremos por finalizado, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestra página web www.acien.org y se registren las diferentes actividades que estamos programando para ustedes. Bueno, aquí tienen también la invitación. Bueno, aquí tenemos una inquietud de la doctora, de la ingeniera Adriana Osorio. Una duda. ¿Cómo manejar el público si en el escenario encuentras una persona que no tiene atención o se burla o está desconcentrada? Muy buena pregunta de la ingeniera. Muchísimas gracias por exponernos esta pregunta en este momento. Nos vamos a encontrar con personas detractoras en el momento de cuando nosotros nos queremos exponer una idea. Tener esas personas es muy importante para nuestro crecimiento y hay que hacerlas participar en esas charlas. En algún momento me sucedió, tuve un equipo a cargo donde había una persona que estaba bastante como reacia al tema que íbamos a tratar y nada le parecía de lo que se hablaba,
a ese tipo de personas hay que pasarlas al público, hay que hacerlas participar, hay que pedirle una lluvia de ideas. O sea, si es presencial nos va a facilitar muchísimo la vida porque hay que involucrarlas. Entonces, ahí sí, como dice el dicho, esas piedritas en el camino, esas piedritas en el zapato, hay que quitarlas y echárnoslas al bolsillo. Entonces, involucrar a esas personas en nuestra presentación, si tenemos alguna duda, si queremos pasar a alguien en público, solo con el hecho de invitarla, o seguramente no va a pasar, pero ya la tenemos un poquito más calladita, un poquito más calmada, pero tenemos que involucrar estos detractores en nuestra presentación. Tenemos, cuando vamos a contar una historia, preguntarle el nombre y hacer esa historia como si fuera de esa persona, pero siempre involucremos a esos detractores, sea para que nos empiecen a apoyar en la presentación por vergüenza, por timidez, o realmente pues no van a participar, pero pues ya le van a bajar un poquito la guardia. Sucede muchísimo y hay muchos detractores en cada presentación, pero hay que hacerlos partícipe de lo que se está platicando. Perfecto, doctora Kelly, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Gracias, señora Adriana, por su pregunta. Estamos verificando si tenemos más preguntas. A ver, de preguntas no tenemos nada. Bueno, doctora Kelly, no tenemos más preguntas por el momento público. Ustedes ya tienen los datos de ella. En caso que tengan alguna inquietud, también puedes transmitírselos vía correo electrónico. O también, doctora, se quiere dar para que la sigan en sus redes sociales. Perfecto. Me encuentran en LinkedIn, estoy en LinkedIn como Kelly J. Sánchez. En LinkedIn es donde estoy. En LinkedIn, en Instagram, estoy bastante activa también. En Instagram se los comparto en la presentación, no lo tengo acá, pero se los comparto en la presentación, ingeniero, cuando les envíen las diapositivas a las personas que participaron. Excelente, perfecto. Entonces, no siendo más, bueno, doctora Kelly, nuevamente agradecemos su excelente presentación y también su excelente disposición para con la asociación y con el Departamento de Servicio al Ingeniero. Y como siempre, esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales y ya muy pronto en las presenciales. Perfecto. Ok, señores asistentes, recuerden la evaluación. Agradecemos mucho sea calificada. Y bueno, nos veremos el próximo 5 de abril con esta actividad que tienen en sus pantallas. ¿Cómo visualizar ofertas laborales ocultas? 5 de abril, 3 de la tarde. Recuerden realizar sus inscripciones e invitar a sus colegas, amigos y familiares para que también aprovechen estas capacitaciones sin costo. Doctora Kelly, nuevamente buena tarde, feliz fin de semana, señores asistentes, hasta el próximo 5 de abril. Feliz descanso para todos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero.